Buenos días para todos y todas. Este evento tendrá traducción simultánea en español e inglés. Pueden seleccionar el idioma de preferencia en el icono del mundo que aparece abajo en sus pantallas. En nombre de la Organización Panamericana de la Salud, les damos la bienvenida al webinar Hablemos de intervenciones breves para prevenir los problemas por consumo de alcohol y drogas. Mi nombre es Mario Alberto Zapata, asesor en alcohol y sustancias psicoactivas en la sede regional en Washington, D.C. Tendré el honor de moderar y presentar en el día de hoy este evento, para el cual todo el equipo humano del Departamento de Enfermedades No Transmisibles y la Unidad de Salud Mental y Uso de Sustancias de la organización ha puesto todo su empeño para entregarles el día de hoy un programa que pueda apoyar la labor que desarrollan en este tema. Este evento no sería posible sin el concurso de nuestros destacados expositores, a quienes agradecemos su tiempo y dedicación en el día de hoy, y por supuesto a todos ustedes quienes en todos los países de la región nos acompañan. Agradecimiento especial a nuestras oficinas de país, de nuestra región en las Américas, sus representantes, asesores, consultores y asistentes, quienes han apoyado la convocatoria a este evento. Convocatoria igualmente que ha sido reforzada por colegas de otras organizaciones amigas, a quienes extendemos igualmente nuestro agradecimiento y su participación. Al final de este evento, en el día de hoy, esperamos renovar en todos ustedes, participantes, su interés en la importancia de implementar modelos de intervención breve para la atención inicial de los problemas de alcohol y drogas y facilitar de esta forma el acceso en la atención primaria de las personas y familias que puedan requerir apoyo. La grabación de este webinario estará disponible en el canal de YouTube de la organización y además estará disponible en la página web del evento. En el chat les estamos colocando el link en YouTube y el link de la página del evento. A continuación quiero recordarles brevemente la programación del día de hoy, para la cual esperamos puedan acompañarnos durante el transcurso de 1 hora y media, estimado inicialmente, tiempo que tenemos previsto para el desarrollo de los temas propuestos. Sus preguntas e inquietudes pueden ser colocadas en el chat y en lo posible consolidaremos algunas respuestas, siempre y cuando el tiempo destinado para el webinario lo permita. Si no, serán un insumo importante para eventos posteriores. De antemano, gracias por su participación. El día de hoy tendremos saludo e instalación del webinario por parte del doctor Renato Olivera, jefe de la Unidad de Salud Mental y Uso de Sustancias. A continuación, hablaremos de intervenciones breves, definición y su potencial utilidad para los problemas por consumo de alcohol y drogas, por el doctor Thomas Babor. Luego entraremos en conversación de experiencias y eficacia de la implementación de intervenciones breves en la atención primaria con la doctora Guillermina Natera. El asesor Pablo Norabuena Cárdenas nos introducirá en el tema de entrevista motivacional, para luego el doctor Zapotnik nos presente el modelo de terapia familiar breve y estratégica. Finalizamos con la experiencia de la sección de prevención, tratamiento y rehabilitación de la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito y su propuesta TreatNet y su aplicación en las Américas. Para ello nos acompaña la asesora Ania Bush. Sin más, damos inicio y le solicitamos al doctor Renato Oliveira, jefe de la Unidad de Salud Mental y Uso de Sustancias de la OPS en Washington, para que nos dirija unas palabras de instalación del evento. Adelante, doctor Renato. Muchas gracias, Mario. Buenos días a todos y a todas. Soy Renato Oliveira, el jefe de la Unidad de Salud Mental y Usos de Sustancias en la OPS, acá en Washington, D.C. En nombre de la Organización Panamericana de la Salud y de la Unidad de Salud Mental y Uso de Sustancias, reciban un saludo muy especial y les doy la bienvenida a participantes de todos los países de la región, y por anticipado agradecemos el valioso aporte de los ponentes que generosamente nos acompañan en el día de hoy para compartir su experiencia y experticia para el desarrollo de este webinar. Es para nosotros objetivo fundamental promover para los sistemas de salud de los países la implementación de modelos eficientes y efectivos de intervención para la atención de personas con trastornos por uso de alcohol y en general de sustancias psicoactivas.
Este webinario se enmarca en las prioridades de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y pretende implementar estrategias para mejorar el acceso a los servicios de salud y específicamente apunta a la meta 3.5. Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol. Mejorar el acceso a los servicios de salud de personas con trastornos por consumo de alcohol y drogas tiene grandes retos. Entre ellos, el estigma que pueden tener las personas con estos problemas y la falta de conocimiento y entrenamiento del recurso humano en salud para el abordaje terapéutico que se requiere. El estigma puede extenderse a las decisiones de política pública en salud, las cuales no prioricen la atención de personas con trastornos por abuso de alcohol y drogas. Como consecuencia, no se implementan en los planes nacionales de salud estrategias de prevención y tratamiento que requieren. Los trastornos por consumo de drogas se encuentran entre los factores de riesgo que impactan la mortalidad prematura y enfermedad en la región de las Américas. Con una tendencia creciente, se clasifican actualmente para el total de la población como la 10ª causa de años de vida ajustados por discapacidad en la región, y para los países de Norte de América son la 5ª causa. Las muertes y los años de vida saludables perdidos causados por los trastornos por consumo de alcohol y drogas podrían evitarse mediante más acciones preventivas y la mejora del acceso para su atención. No menor es el problema del uso y abuso de alcohol en las Américas, en donde se estima que la mortalidad directa y relacionada es de 379.000 muertes por año, 5.4% del total de muertes. Y se calcula que se pierden más de 526 años de vida saludable por cada 100.000 habitantes debido a la enfermedad y la muerte prematura. Estamos aquí reunidos hoy para conversar sobre esta estrategia de intervenciones breves, que puede convertirse para la atención primaria en salud de los países en una herramienta costo efectiva para la identificación temprana y manejo oportuno de personas que puedan tener riesgo de consumo de alcohol o sustancias psicoactivas en general. Igualmente esperamos que podamos despertar un mayor interés por el tema y que puedan generarse discusiones más amplias en los países que lleven a fortalecer la capacidad de atención para las personas con trastornos por consumo de alcohol y drogas. De nuevo, quiero agradecer a los participantes, a los ponentes invitados, a los organizadores y al personal de apoyo. Esperamos que este webinario en el día de hoy llene sus expectativas y que se renueve el interés por este importante tema en la región de las Américas. Gracias y éxitos en esta jornada. Muchas gracias, doctor Renato, por sus palabras. A continuación tenemos el gusto de presentar al doctor Thomas Babor. El doctor Babor es profesor emérito y expresidente del Departamento de Ciencias de la Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Connecticut. Su formación académica es en psicología social, ciencias de la adicción y epidemiología psiquiátrica, con notable experiencia en investigación para la detección, el diagnóstico, la intervención temprana y la evaluación del tratamiento, así como la política sobre el alcohol y las drogas. Ha trabajado con la Organización Mundial de la Salud en el desarrollo de pruebas para la identificación de trastorno de consumo de alcohol, AUDIT, y la prueba de detección de consumo de alcohol y otras sustancias psicoactivas, ASSIST. Coautor de Alcohol no es un producto ordinario en su última edición del año 2022 y La política de drogas y el bien público en su edición del año 2018. El doctor Thomas Babor nos hablará de las intervenciones breves, su definición y utilidad para los problemas por consumo de alcohol y drogas. Tiene usted la palabra, doctor Babor. Thank you. And thank you Muchas for gracias.
y muchas gracias por unirse a este webinario. Voy a hablar sobre la historia de la investigación en las intervenciones breves y el tipo de información que se presta para el sistema de salud y para lidiar con los problemas del abuso de alcohol. Para comenzar, la detección, intervención breve y referencia al tratamiento es un concepto que en inglés nos referimos a SBIRT, S-B-I-R-T por las siglas. Y es una manera de hablar con los pacientes sobre el alcohol y otras drogas y para estimar los riesgos para ese paciente en particular y para poderle ofrecer retroalimentación sobre los riesgos en el futuro y los problemas que tienen en el momento que han sido identificados a través de la prueba de tamizaje. Y hay varias de estas pruebas de screening, de tamizaje, en inglés, en español y otros idiomas. Y la que se usa con más frecuencia es la que fue elaborada por la OMS y es utilizada por la OPS también. Lo que todas tienen en común es que el objetivo es identificar los problemas actuales o potenciales de consumo de sustancias y motivar a las personas en situaciones de riesgo para que empiecen a cambiar su comportamiento. Y esto se puede hacer rápidamente al utilizar una prueba de detección, un screening test, y darle información, retroalimentación al paciente. Ha habido mucha investigación sobre este tema en los últimos 40 años, comenzando con el proyecto de la OMS Amethyst, que se llevó a cabo en 10 países en el mundo, incluyendo México. Y la premisa básica de esta investigación es hacer un ensayo clínico que comparaba consejos sencillos que tomaron 5 minutos con una consejería mucho más larga que toma 1 hora y compararlo con los resultados del grupo de control que solamente recibieron información sobre la salud en general. Y lo que encontraron es que el grupo que recibió solamente 5 minutos de consejos sobre los resultados de la prueba de detección y que los identificaba como de riesgo de alto consumo de alcohol, eh, los resultados fueron mucho mejores que el grupo de control. Y las personas que recibieron asesoría breve tuvieron buenos resultados también. No todo el mundo mejoró, pero lo importante es que el consejo que se dio y la motivación que se les ofreció después de 1 año de evaluación parece indicar que un número bastante grande de pacientes dejaron o redujeron lo que consumían. Y este estudio se ha aplicado ahora a otros tipos de drogas, de sustancias. Próxima diapositiva. Próxima diapositiva, por favor. ¿La puedo avanzar yo mismo? Así. Otro estudio que se hizo con clínicas al azar encontró que no importaba quién daba este consejo, podía ser una enfermera o un médico que se especializaba en intervenciones breves, o también podía ser un trabajador en atención primaria. Y después de 12 meses de seguimiento, las clínicas que habían sido capacitadas para ofrecer este tipo de consejería muy sencilla habían alcanzado una tasa alta de pacientes y los resultados eran
más o menos lo mismo. No importaba que fuese un médico o una enfermera u otro trabajador social el que daba la información. Aquí, esta idea se ha traducido a otro estudio a las relatorio que se ha llevado a cabo por la OMS en varios países, y una vez más encontraron que después de haber hecho las pruebas de detección utilizando ASSIST, que cubre alcohol y otras sustancias, las personas a las cuales se les dio un consejo muy sencillo en la atención médica, tenían mucho mejor resultado que las personas, después de 6 meses, que las personas que no recibieron esta consejería. Y estos resultados se han replicado en varios estudios en el mundo y se han comparado con los tratamientos de pacientes. Por ejemplo, los que usan cannabis de manera crónica y se le dan 2 sesiones de consejo sencillo y hasta 9 sesiones de consejería breve, tratados fuera del hospital, los resultados son los mismos. Mientras más intensiva la intervención, mejor el resultado. Pero la consejería sencilla, dada después de una prueba de detección, parece dar buenos resultados también, con tal que sea monitoreado por el Departamento de Salud. Próxima diapositiva. Los procedimientos para el tamizaje y para la intervención breve para el alcohol o también para el alcohol y otras sustancias han sido descritas en estos manuales disponibles en el sitio web de la OMS en Ginebra y también en el sitio web de la OPS. Básicamente, las pautas para el tamizaje y la intervención breve han sido refinadas y han sido replicadas a través de varios estudios en el mundo, que nos lleva a concluir que la consejería sencilla debe de ser considerada como una de las mejores herramientas que debe promover OMS bajo esta iniciativa de seguridad. Una pregunta que ocurre parcialmente porque es un poco difícil de aplicar un sistema de tamizaje universal y luego capacitar al personal para que utilice este procedimiento, es llegar a un punto en el cual la detección y la intervención breve se haga disponible a pacientes en los lados de cuidado intensivo en todas partes del mundo. Tenemos que capacitar mucho el personal para llegar al punto en que podamos alcanzar suficiente número de pacientes para que tenga un impacto en la población. Con las intervenciones breves de SBIRT que se han llevado a cabo, la pregunta ¿es suficiente para tener un impacto sobre la morbilidad y mortalidad relacionada con alcohol y otras o drogas? Y la respuesta es que desafortunadamente no hemos llegado a ese punto, al punto en el cual hay suficiente detección e intervención breve para tener un impacto en la población. Ahora, eso no quiere decir que no es posible. Y lo que voy a hacer ahora es compartir con ustedes algunas ideas sobre qué podemos hacer con el SBIRT utilizando nueva tecnología. Con el crecimiento de programas SBIRT o DIR en español, pensamos que el beneficio no será suficiente, sobre todo en el campo del abuso de drogas. Y en esta diapositiva aquí pueden ver lo que queremos lograr. Vemos que el consumo de alcohol
baja en la línea de puntos y la expectativa de vida aumenta. Y esto se puede lograr cuando se aplica al nivel poblacional porque baja la mortalidad y se puede hacer aumentando el costo del alcohol y regulando el mercadeo del alcohol. Algunas de estas cosas se pueden aplicar en lo que verán en la próxima diapositiva, un tipo de programas expert que se aplican al nivel poblacional. Y lo que queremos hacer es que un enfoque de salud pública se centra más en problemas a nivel de los sistemas para que el mensaje y la detección sea más disponible, se puedan referir pacientes al tratamiento y se puedan hacer intervenciones breves en combinación con intervenciones clínicas que se llevan a cabo en el sistema de salud. Así que vamos a necesitar estrategias creativas y PAHO ya ha comenzado a aplicar algunas de estas estrategias. Y la idea es que apliquemos este método expert a un público mucho más amplio a través de la detección, intervenciones breves y referencia a tratamiento para que estas intervenciones expert se puedan utilizar al nivel comunitario y aún al nivel nacional. La remisión o el referencia al tratamiento se puede hacer creando un inventario de los recursos disponibles o haciendo intervenciones en línea y que éstas sean disponibles a un grupo mucho más amplio de la población. También los estudios aleatorios demuestran que cuando se remiten los casos que no buscan tratamiento en una etapa temprana, el impacto es mucho más grande. Y la investigación ha demostrado que las intervenciones digitales, por ejemplo, a través del uso de medios sociales, como manera de ponerse en contacto con posibles pacientes y llevar a cabo las pruebas de detección, es casi tan efectivo como las intervenciones a nivel individual hechas por un experto capacitado. Así que el mercadeo social de estos mensajes expert se puede llevar a cabo a través los métodos utilizados para la industria de alcohol. El método es, por ejemplo, pregúntele a su doctor sobre esta droga o este medicamento. Nosotros podemos hacer esto también, pedirle a la gente que le pregunten al médico, al trabajador social, sanitario, cómo se obtiene una de estas pruebas o cómo se sabe si alguien tiene un problema. Pregúntele a su médico. Si usted cree que tiene un problema de abuso de droga o alcohol, vaya a este sitio web. O sea, ese tipo de mensaje lo podemos hacer nosotros en vez de como hace la industria del alcohol, que pide que la gente tome de manera efectiva, informada o algo así para que tomen menos. No, el sistema del gobierno canadiense ha hecho un estudio que comunicó el mensaje que el alcohol causa cáncer, que es uno de los métodos que aparece en este programa SPIRT o DIR en español. Y al comunicar este mensaje hubo una reducción de 7% en el consumo de alcohol dentro del sistema de salud. Próxima diapositiva. Expertos, peritos. Okay, so in conclusion, we can get numerous messages from the SBIRT program that communicate to patients why they should cut back on their drinking
and drug use and expand the effectiveness of SBIRT. So thank you very much. Gracias, doctor Babor, por su presentación. Realmente nos da unas líneas muy importantes para señalar la importancia y el uso de estas pruebas de tamizaje para la detección de problemas de alcohol y drogas y la importancia de implementarlas a nivel comunitario para lograr resultados en la disminución de los problemas por alcohol y drogas. Tenemos reservado 15 minutos para cada uno de nuestros ponentes para cumplir con nuestro horario. A continuación le daremos la palabra a la maestra Guillermina Natera. Ella es investigadora emérita del Sistema Nacional de Investigación en México, directora del Centro Colaborador de la OPS-OMS del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz entre los años 2006 y 2023, docente de posgrado de la Facultad de Medicina y Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. La doctora Guillermina nos hablará del tema de experiencias y eficacia de la implementación de intervenciones breves en la atención primaria. Tiene usted la palabra, doctora Guillermina. Adelante. Muchísimas gracias a la OPS, en especial al doctor Mario Zapata, por su invitación a participar en este webinar. ¿Podrían, por favor, pasarme la... mientras tanto, les quiero decir que el objetivo de mi presentación es presentar nuestra experiencia en México, porque como bien dice el doctor Babor, hay muchas experiencias internacionales, pero en México y en algunos países de América Latina, la experiencia de la aplicación de las intervenciones breves en el primer nivel de atención ha sido muy escasa. Sobre todo ha sido también muy poco evaluada. Entonces, mientras viene la presentación, yo les platico un poco más. Tuvimos la oportunidad en 2018 de tener una invitación a un proyecto multicéntrico donde participaron Lima, Ciudad de México y Bogotá. Y esta invitación fue básicamente a través del proyecto Scala, por sus siglas en inglés, y participó la Unión Europea con 6 países en aspectos de asesoría, etcétera, y los 3 latinoamericanos que ya les mencioné. ¿Cuál era el objetivo? Evaluar la mejor forma de implementar un programa de detección temprana y consejería breve para reducir el uso excesivo de alcohol y depresión comórbida en centros de atención primaria en las 3 ciudades mencionadas. Y la que sigue, por favor. Y así lo hicimos. Y en este caso, yo les voy a presentar el estudio. Este estudio experimental tiene una gran cantidad de publicaciones que posteriormente podemos poner a su disposición, pero para los fines de esta conferencia únicamente les voy a mencionar que fueron 4 brazos y una vez que se hicieron todos los análisis estadísticos, encontramos que el brazo 3, a nivel inclusive tanto para Lima como para México y Colombia, era la capacitación breve, tener materiales breves y apoyo comunitario. O sea, ni tan exagerado como el brazo 4, ni tan limitado como el brazo 1. La que sigue, por favor. Bueno, muy brevemente les mencionaré las 3 etapas de esta primera etapa, del primer proyecto cuasi experimental. Allí, bueno, tomó tiempo la gestión con autoridades de la Ciudad de México, con todas las autoridades de la Secretaría de Salud, y también aprovechamos este momento para elaborar todos los materiales que se utilizarían durante el proyecto y utilizamos paneles de profesionales y pacientes, o sea, estos materiales que están aquí mencionados están realmente, han sido probados para que sean de uso y comprensión práctica tanto para los pacientes como también para el profesional de la salud. Durante 2019 a 2020 hicimos ya el periodo de capacitación e implementación. Se nos atravesó el periodo de COVID de marzo 20. Durante este periodo vamos a presentar datos porque nos pareció muy importante saber que en México estaba capacitado el profesional para atender durante el periodo tan trágico del COVID a personas que tenían problemas.
Y la tercera etapa pues ha sido la de la publicación de resultados. Estas tres etapas nos dieron origen a un proyecto de sustentabilidad que le hemos denominado ABC: aplica, brinda y canaliza atención a los problemas de consumo, a la detección oportuna del consumo de alcohol y depresión, y depresión en los centros de primer nivel de atención. Dado los resultados que obtuvimos en el primer proyecto, pudimos conseguir recursos y la Secretaría de Salud de la Ciudad de México nos aprobó continuar con el programa, el cual estamos llevando a cabo. Se inició en el 23 y continúa durante todo el 24. La que sigue, por favor. Bueno, la metodología ha sido muy clara, como lo ha mencionado el doctor Babor, está descrita en muchos de los documentos de las intervenciones breves. En este caso, los centros de salud se les pidió que se aplicaran a todos los pacientes mayores de 18 años o con 18 años en adelante. La idea es que si son menores de 18 tienen que tener el consentimiento informado por parte de los padres. Por eso se limitó la edad a 18 años, que en México se considera que es una edad para adultos. Se aplicó el Audit C con un puntaje de 1 a 7, se da retroalimentación positiva y se ofrecían proyectos de los folletos con una puntuación de 8 o más, se da consejo breve y se ofrece estas acciones: retroalimentar, proporcionar información, establecer metas, brindar consejo y alentar el cambio. Si hay un criterio clínico, aparte del número, la calificación de 8, pues se manda a referencia a tratamiento especializado, y en este sentido los profesionales de la salud pudieron responder muy acertadamente. Respecto al PHQ, si había un puntaje de 3 a 6 y era riesgo, entonces se daba referencia a tratamiento, y con pensamientos de muerte, que es la pregunta, una de las preguntas del PHQ, y si se obtenía una calificación de 1 a 3, se hacía referencia a tratamiento y se daban los folletos. Quiero hacer mención que los folletos eran muy útiles para la persona que estaba dentro de la entrevista. Cuando hicimos entrevistas a los pacientes que eran sido tamizados, nos contestaban que para ellos había sido muy útil que les platicaran sobre alcohol, que no había ningún problema, y que este prejuicio que tenemos a veces de preguntar al, 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 a los pacientes que van a la atención por una consulta X, preguntarles sobre alcohol o sobre sus estados de ánimo, para ellos les pareció que era muy oportuno. Desde luego, algunos no aceptaron participar, pero la mayor parte, fue la mínima parte, pero la mayor parte participó entusiastamente, y sobre todo el darles folletos nos decían: pues a veces para mí no es importante porque yo no tengo problemas de consumo de alcohol, pero se lo voy a dar a mi marido, a mi esposo, a mis hijos, etcétera. La que sigue. Bueno, a partir de ahorita quiero hacerles una comparación entre la primera etapa cuasi experimental 2019-2022 con la etapa que actual estamos viendo. Y todo esto es porque vamos a ver cómo ha crecido tanto en la capacitación de profesionales de la salud, como veremos más adelante los resultados de las detecciones. En la etapa experimental se capacitaron a 337 profesionales. En la etapa de sustentabilidad actual hemos capacitado a 941. La media de edad de los pacientes, en este caso de los profesionales, muy semejante. Las personas que participan, también en el caso de mujeres, es muy semejante. Y la profesión que más eh, detecciones llevó a cabo fueron la de medicina. Desde luego participaron enfermería, psicología y otros, inclusive como eran odontólogos, que a veces recibían al paciente por primera vez, ellos también aplicaban el instrumento, los instrumentos, tanto el audit como el PHQ. La que sigue, desde luego estaban capacitados. Y tenemos aquí ya los usuarios, los pacientes de los centros de salud que fueron beneficiados. También la edad promedio de los pacientes es muy semejante, tanto en el 2019 como en la etapa del 23-24. Tenemos también las mujeres son las que van más frecuentemente a los centros de atención primaria, pero vemos que también hay hombres que asisten antes era mucho más reducido el número de hombres que asistían a los centros de salud. Tenemos que básicamente la escolaridad es básica tanto en ambos proyectos.
Sin embargo, tenemos una educación superior bastante elevada de 22%, de 23% que debe considerarse como profesionales universitarios. La que sigue, por favor. Durante la emergencia sanitaria de SARS-CoV-2, como les dije, nos tocó participar. Los profesionales contaban con un instrumento breve y de fácil aplicación para identificar niveles de riesgo de consumo de alcohol y presencia de sintomatología depresiva. México fue el único país que continuó la aplicación de detecciones sin interrupción durante el periodo por COVID-19, mientras que Lima y Colombia y Bogotá no pudieron continuar. En México hubo confinamiento, pero no hubo un encierro total y absoluto durante el periodo COVID. Esta es la cédula que nosotros aplicamos, que es una cédula calcada, el original se queda en el expediente del paciente y una copia se queda con nosotros para los análisis estadísticos. La que sigue, por favor. ¿Cuáles fueron estos resultados de la comparación antes y durante COVID-19 sobre la detección de consumo de alcohol? Vemos que antes de COVID, sin riesgo, era una población menor, sin embargo, incrementa esta población sin riesgo y posteriormente, ya en el periodo del 2023, encontramos que la población podríamos considerar abstemia o sin riesgo, disminuye. Es interesante ver el riesgo medio. Si ustedes observan, durante el periodo de COVID fue muy útil que los médicos y los profesionales de la salud estuvieran preparados para atender y fue una oportunidad muy importante para su canalización. Vemos que en el 2023 ha aumentado este tipo de población que asiste a los centros de salud que tienen un riesgo medio. Y lo que más nos llama la atención es que también, tanto durante el periodo de COVID como antes de COVID, durante el periodo de COVID, fue muy semejante la detección de consumidores con riesgo alto, pero actualmente ha incrementado ese consumo de riesgo alto. Varias explicaciones e hipótesis se pueden lanzar que podríamos estudiar posteriormente. La que sigue, por favor. ¿Qué encontramos durante este periodo de COVID? Pues miren, ustedes, durante el periodo de COVID encontramos que 6.8% de la población que asistió versus 0.9% que asistió antes de COVID tenía sintomatología depresiva. Y actualmente, durante el periodo 2023, estamos encontrando que hay mucha mayor población que asiste a estos centros de salud con esta sintomatología. Todos estos datos, bueno, son de gran interés y a través de la detección temprana y podemos detectarlos y por consiguiente podríamos hacer acciones de prevención, sobre todo tratándose de los centros de salud que tienen una influencia en su comunidad. La que sigue, por favor. En riesgos de pensamiento de muerte vemos una semejanza en el sentido que se incrementa bastante en relación al durante el periodo de COVID. Tenemos que hacer mención que si bien no hubo un encierro total en México obligatorio, sí hubo un porcentaje que salió a buscar ayuda y veamos este porcentaje de 4.6 que es considerable. O sea, mucha gente permaneció en sus hogares, desde luego. Pero veamos después de COVID lo que hemos detectado en el 2023 con una población de 5.912, mientras que en el 2019-2021 la población fue de 9.019 casos. O sea, quiero decirles que seguimos aplicando durante 2024 los datos de 5.912 están hasta diciembre del 2023. La que sigue, por favor. Bueno, otros resultados de retorno de la inversión que nos dio el estudio cuasi experimental y lo cual también convenció a las autoridades de la Ciudad de México como las autoridades a las fundaciones que nos dieron apoyo fue el siguiente. Se reduce la brecha de la búsqueda de atención por problemas de consumo. Si el 30% de la población recibiera detección oportuna de alcohol, podría retrasarse más de 16,000 muertes cada año. Por cada 100 pesos invertidos en el programa Escala, que fue el programa experimental o cuasi experimental, se ahorrarían 185 pesos en la utilización de servicios de atención médica. La que sigue. La que sigue. El análisis de costo.
La estrategia demostró ser costo efectiva. Encontramos aquí algunos datos sobre los costos. Si comparamos los costos entre Colombia, México y Perú, vemos que están en dólares. El costo en México es muy bajo, tanto para la detección de alcohol. La detección y consejo breve también fue muy bajo comparado con los otros dos países, y la detección de referencia a tratamiento igualmente. Estos datos están publicados, aquí tenemos las citas, ¿no? Sin embargo, podemos hacerlas llegar a solicitud personal. En la proyección a 10 años se encontró que si se evaluara una de cada dos personas, se reduciría el consumo de alcohol en los grupos de 15 a 34 años y de 69 años o más. La que sigue, por favor. Bueno, toda esta información, y que ha sido muy breve para no pasarme los 15 minutos, ¿por qué ha funcionado en México las detecciones breves? Se vencieron los retos conocidos, no se tiene tiempo, no somos expertos en salud mental, los pacientes no quieren que les preguntemos sobre alcohol, el alcohólico no cambia, etcétera. Se modificaron todas estas creencias erróneas alrededor del consumidor de alcohol, y básicamente fue por lo siguiente: hay muchas razones por las cuales pudimos vencer estos retos. Sin embargo, básicamente fue la capacitación y la cercanía con los profesionales de la salud y la convicción de que ellos podían hacerlo, que no tenían que ser expertos, que podían ayudar a su comunidad. Aquí he hecho un listado de las posibles razones por las cuales ha funcionado. Se dio una sensibilización y capacitación y cercanía constante con el personal de los centros de salud. Como investigación podíamos estar muy cercanos a ellos. Se establecieron enlaces sensibles y convencidos de los beneficios de las intervenciones breves y su implementación por cada uno de los centros. Los enlaces en cada centro coordinan una comunicación continua y empática entre el equipo de investigación y los profesionales de la salud durante todo el proceso, perdón. La que sigue, por favor. Las acciones comunitarias fueron muy relevantes. La campaña de comunicación se hizo a través de carteles, folletos y videos, como los mencioné en un principio. Otro punto es contar oportunamente con el material necesario. Sabemos que los centros de salud a veces no tienen muchos recursos económicos. El proyecto nos permitía tener estos recursos para dárselos y para que ellos se sintieran estimulados de que nunca los íbamos a abandonar y que iban a tener siempre estos folletos y también las cédulas oportunamente. Desde luego, ahora, hoy en día, los tenemos ya no en papel solamente, sino que ya se pueden contar con ellos para un futuro a través de Internet, etcétera. Demostrar que el instrumento es breve. Esto les costó mucho trabajo entender que sí iba a ser. Sin embargo, se les demostró y ellos lo aceptaron, que es de fácil aplicación, cuya intervención tuvo una duración promedio de 2 a 5 minutos, tanto en la detección de alcohol, de la depresión y el consejo breve y la derivación. Como ustedes saben, la derivación es la que tardaría probablemente más tiempo. Sin embargo, fue un mínimo la población que asiste a estos centros, que tiene un puntaje después de 8. Sabemos que estos programas de detección justamente están atendiendo a la población intermedia, donde tiene un riesgo, o ya sea de pasar a un punto rojo o de regresarse a un punto verde si utilizamos la calificación de los semáforos. Y un reconocimiento de los profesionales de la capacitación y su participación con valor curricular. Eso estimuló muchísimo a los médicos, que al final de año ellos recibieran un certificado que les podía servir como valor curricular por las aplicaciones que llevaron a cabo. La que sigue. Anderson, en una publicación de 2021, demostró que recibir capacitación aumentó 9.8 veces la aplicación de detecciones comparado con los que no recibieron la capacitación, comparando los 4 brazos que les mencioné originalmente. Disponer de manera continua de materiales, instrumentos de detección, manual de capacitación. Hoy en día tenemos todo un manual, folletos, carteles, videos informativos para la población atendida. Fue un acierto, porque ellos mismos, inclusive, dada la movilidad que hay en los centros de atención primaria y durante el COVID, hubo mucha movilidad, aquellos que estaban capacitados tuvieron la oportunidad de capacitar a sus colegas y convencerlos de esta aplicación. Esto fue una iniciativa de ellos que después hemos sabido comunicar y aprovechar.
El apoyo de la campaña comunitaria, como mencioné antes, fue significativa para lograr un mayor número de detecciones. Se convencen los profesionales de la salud de que las detecciones breves aportan información valiosa para orientar la prevención por nivel de riesgo e identificar las posibles áreas de influencia de sus centros de salud en beneficio de su población. Es decir, con los resultados, el mismo centro de salud, que cada vez más está interesado en promover la salud mental, podrían hacer acciones comunitarias en general en la comunidad. Entonces ya tienen esa información valiosa que les sustenta la posibilidad de hacer la prevención. Finalmente, muy relevante, proporcionar informes periódicos al personal de salud y autoridades sanitarias de avances de resultados de las detecciones y de los niveles de riesgo. Esto para ellos era muy gratificante saber que el aplicar una cédula no se iba en el vacío, sino que tenía un impacto, que esto daba como resultado el conocer cómo está la población de su centro de salud, que para ellos es muy importante. Recientemente, y ha sido apoyado porque recientemente se ha promovido una política de promover la salud mental y que sea parte de la atención integral al paciente en el primer nivel de atención. O sea, todos estos resultados nos, eh, nos invitan a pensar que podemos ir al sector salud, a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México y promover una política de salud que se pueda implementar ya con toda esta experiencia en todos los centros de salud de la Ciudad de México, y si es posible más, pues bienvenidos. La que sigue, por favor. Finalmente, estos todos son los folletos de campaña. Anualmente dábamos algunos calendarios, dábamos algunos regalos para aquellos que aplicaban, como bolsas, algunos recuerdos que podían servirles a ellos como un estímulo a su actividad que no estaba dada en el vacío, sino tenía una, un resultado concreto y efectivo. La que sigue, por favor. Finalmente, espero no haberme tardado más de los 15 minutos. Tenemos aquí el equipo de investigación que ha estado trabajando conmigo durante el periodo 23-24. Obviamente tuvimos una mayor población durante otros investigadores también, incluyendo a ellas, perdón, que nos apoyaron en el periodo cuasi experimental. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Guillermina, por su presentación, basada incluso en estudios cuasi experimentales que demuestran la forma práctica en que las intervenciones breves pueden ayudar a reducir y a mejorar las consecuencias del problema de uso de alcohol y drogas. Y muy importante lo que usted señala de la interacción con los trastornos mentales, con el suicidio, con la situación que pudo ocurrir durante la pandemia con el COVID. Entonces allí tenemos una herramienta que es fundamental, demostrado con sus hallazgos en el estudio cuasi experimental, para implementar en cada uno de los países de la región. A Muchas gracias. continuación le damos la palabra al asesor Pablo Norabuena Cárdenas. Pablo es asesor del Departamento de Salud Mental en el Ministerio de Salud de Chile y profesor adjunto de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Pablo nos introducirá en el tema de entrevista motivacional y su importancia para la atención inicial de los problemas por alcohol y drogas. Adelante, Pablo, tienes la palabra. Hola, buen día a todas y todos. Muchas gracias, doctor Mario Zapata, por la invitación a presentar en este evento, a relevar las intervenciones breves, por la oportunidad de comunicarme también con colegas en toda la región. Un éxito, la conexión es muy alta, así que un saludo caluroso a todas y todos ustedes. Sí, he sido invitado a hablar de entrevista motivacional. Probablemente de entrevista motivacional, la mayor parte de quienes están conectados de eso han escuchado. Hay información vasta disponible en la web. Quizá algunos de ustedes incluso han sido formados en la entrevista motivacional. De manera que, más que hablar de los detalles de la entrevista motivacional, quisiera ofrecer nuestra versión, digamos, de la importancia de la entrevista motivacional en el modelo de intervenciones breves, a partir de la experiencia que tenemos en Chile, en el desarrollo de un programa de intervenciones breves que ya lleva algunos años, ¿sí? No tengo intereses, relaciones relevantes con la industria del alcohol, por ejemplo. Nuestra presentación no es financiada.
Como el doctor Mario Zapata ha señalado, pertenezco al Departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud, a la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, y a un par de organismos que me gusta nombrar, un núcleo de investigación en Chile y con perspectiva latinoamericana sobre análisis de políticas de drogas, y particularmente en el caso de este webinar, soy parte de INEBRIA, de la Red Internacional de Intervenciones Breves en Alcohol y otras drogas, un organismo que ha sido muy importante para el desarrollo de las intervenciones breves en el mundo. Hace más de 20 años tiene conferencias anuales y les invito también a buscarlo, ¿sí? Bueno, para un poco enmarcar lo que quiero mostrarles, lo que quiero contarles, es necesario decir que en Chile tenemos un programa, el programa tiene este nombre que está en la pantalla: Detección, Intervenciones Breves y Referencia Efectiva, DIR, que vendría a ser lo que en inglés se conoce como SBIRT, ¿no? En alcohol y otras drogas en atención primaria, y este es un programa que surge el año 2011, por lo tanto tiene más de 12 años ya, ininterrumpido, incluyendo los efectos de la pandemia, lo que es para nosotros el mayor de los éxitos, naturalmente, del programa, un programa que ha logrado mantenerse, que cuando comenzó intervenía en 35 comunas, digamos, en 25, perdón, comunas de la región metropolitana de Chile, el área central de Chile, digamos, no la capital, y logró intervenir a cerca de 30.000 personas a través de screening, eh, y que creció, digamos, hasta el día de hoy, donde el programa tiene cobertura nacional. Las comunas en Chile son las divisiones territoriales de Chile, las unidades municipales, digamos. En Chile hay 360 comunas, y el programa hoy día se implementa en al menos la mitad, que son además las comunas más grandes, por lo tanto alcanza potencialmente la mayor población de Chile, ¿no? O sea, desde el norte hasta el sur de Chile, el programa se desarrolla en la atención primaria de salud. Tiene, como es un programa, tiene un financiamiento, ¿ya? Tiene un modelo administrativo también, tiene metas, tiene convenios que se desarrollan anualmente para intervenir. De eso es en materia de otra, digamos, presentación, pero el modelo administrativo, financiero, está incluido también. Lo ofrecemos para quienes necesiten conocerlo. Bueno, pero ahora quisiera relevar otra parte, que es el modelo técnico, ¿no? El modelo técnico toma naturalmente de los modelos que la OMS ha promovido ya hace muchos años. El doctor Babor mostró algunos de los principales textos con los cuales eso se promovió inicialmente. Nosotros tomamos naturalmente eso. También la experiencia particularmente del Instituto Nacional de Alcohol y Alcoholismo de Estados Unidos fue muy importante para nuestro desarrollo en algún momento. Y bueno, definimos las intervenciones breves, ya esto ya no es ningún secreto, ustedes lo han ido escuchando, ¿no? Pero como intervenciones simples y breves, pero estructuradas para dar ayuda oportuna y eficaz a personas respecto del manejo de sus consumos de alcohol y otras drogas. Para nosotros es importante señalar que las intervenciones breves no solamente previenen, digamos, o anticipan problemas vinculados al alcohol y las drogas o trastornos, sino que las intervenciones breves permiten manejar mejor los consumos que quizás nunca van a llegar a transformarse en trastornos. No obstante, generan problemas sociales y sanitarios, que son observables a través de los datos que tenemos en todo el mundo. Un buen ejemplo de eso son los accidentes de tránsito, ¿no? Los accidentes de tránsito con participación del alcohol no necesariamente están vinculados a personas con un trastorno por consumo de alcohol o personas alcohólicas, sino que a personas que tomaron y conducieron, digamos, y condujeron un vehículo, ¿no? Bueno, lo que queremos con la intervención breve es generar una percepción de riesgo respecto al propio consumo en los consultantes, generar o propiciar una motivación por el cambio y proporcionar herramientas sencillas e información para canalizar, digamos, inicialmente ese cambio. Me gusta decirlo porque el hecho de que esto resulte, ¿no? De que una persona esté abierta a hacer algo y haga algo, es probablemente el objetivo final y el ideal, ¿no? Pero debemos recordar que las intervenciones breves son entrometidas, ¿no? Nosotros le preguntamos por alcohol y le preguntamos por drogas, idealmente, a alguien que llegó a consultar por otra cosa. Ese es probablemente el espíritu de la intervención breve inicial. Por lo tanto, es normal que las personas no tengan ganas de hablar del tema, que para las personas sea una novedad, que las personas se sorprendan con la información que les damos y que por lo tanto la motivación nos alcance en una sesión breve que, como ya han dicho los colegas antes que yo, puede tomar 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos en el mayor de los casos, ¿no? De manera que tener una conversación en la cual mostramos, digamos, lo que estamos viendo es un objetivo adecuado
para las intervenciones breves, ¿sí? Nosotros tenemos un modelo técnico en Chile. Todo esto que les muestro aquí está bien disponible, hay una guía, ocupamos el audit inicialmente, eh, láminas, digamos, de apoyo a la intervención, un material para los consultantes de consumo de riesgo y de bajo riesgo, en fin. Eh, pero lo que les quería mostrar es que, naturalmente, de nuevo, esto es muy sencillo. Las intervenciones breves tienen 2 pasos o 3 pasos, uno de los cuales, digamos, es intervenir. Perdón, voy a mostrar esto primero y luego me devuelvo. Uno de los cuales es intervenir, que es lo que está aquí al lado izquierdo, como paso 1, perdón, intervenir, dije, me retracto, es evaluar el nivel de riesgo o hacer un screening. Para eso ocupamos un instrumento, entonces en esta flujograma ustedes ven el audit acá. Y luego ese instrumento genera niveles de riesgo, porque es lo que hace ese instrumento, bajo riesgo, riesgo y alto riesgo, es como le hemos llamado en Chile, ¿sí? Y cada uno de estos niveles de riesgo tiene una intervención, ¿no? Una intervención breve, que es la que le da nombre al modelo completo cuando hay un consumo de riesgo, una referencia asistida cuando hay un consumo de alto riesgo, un posible trastorno. Eh, en nuestro caso, hacemos pasar la flecha por la intervención breve porque la hacemos igual. Y nosotros también hacemos una intervención mínima, incluso cuando hay abstinencia. Un poco en el entendido de que los consumos de las personas no son estáticos, ¿no? Y que las personas consumen en bajo riesgo, consumen en riesgo en distintos momentos de su vida, de manera que nos gusta disponer de la información a las personas, ¿ya? Este es el modelo típico de intervenciones breves, más o menos es lo mismo siempre, y capaz que los puntajes puedan ir variando, en fin, el uso de los instrumentos, pero es más o menos lo mismo. Con el tiempo nosotros hemos ido incorporando los otros instrumentos también como posibilidades, no es que hagamos a cada consultante 3 instrumentos, pero la red de salud, imagínense, hay redes de salud que ya acumulan 12 años de experiencia desde que el programa se inició. Por lo tanto, en algunos lugares se ha decidido ocupar el ASIS, por ejemplo. Y en el caso del ASIS, vean que el esquema es igual, ¿no? Hay un screening a través del ASIS, un instrumento, puntajes que determinan niveles de riesgo, que nosotros hemos traducido por los mismos niveles de riesgo que el audit para facilitar la intervención. Y a la derecha está la imagen que mostró el doctor Baber de los manuales que existen disponibles para la intervención breve de drogas, digamos, que promueve la OMS. Y también ocupamos el CRAFT en menores de 18 años, ¿no? El CRAFT o Carlos, por sus siglas, digamos, un instrumento muy sensible para problemas vinculados al consumo de alcohol en adolescentes y muy simple. Y tenemos una versión también nuestra, una guía que desarrollamos acá para intervención con adolescentes. Y de nuevo, vean que el instrumento es el mismo, genera niveles de riesgo y se hace una intervención, ¿ya? Eh, ¿Por qué también muestro esto? Porque los instrumentos de screening son una buena guía en sí misma. Todos estos instrumentos tienen preguntas, tienen puntajes, los puntajes significan algo y por lo tanto, leyendo el mismo instrumento en la conversación con el consultante, uno puede saber qué es lo que tiene que hacer, qué viene, ¿no? Probablemente entonces la intervención sea el nudo de la cuestión y las preguntas que nos hacemos tienen que ver con eso. Entonces, digamos que la intervención mínima es un consejo educativo que refuerza el no consumo o el consumo de bajo riesgo. O sea, lo hacemos cuando los puntajes muestran un consumo de menor riesgo y por lo tanto lo que decimos es muy bien, sí que así, ¿no? La felicito, lo felicito, ¿no? Le invito a contarle a otros de esto, ¿ah? Le explico por qué su consumo es de bajo riesgo y muy bien, muchas gracias, ¿no? La intervención breve, en cambio, es cuando hay un consumo de riesgo y es lo que da nombre al modelo completo. Y como les decía, son estrategias breves y acotadas para la gestión del cambio. El enfoque principal que nosotros promovemos es el de la entrevista motivacional y les quiero contar por qué es el objetivo de la presentación. Pero los elementos centrales de la intervención, de acuerdo a lo que hemos diseñado, es primero entregar un feedback, es decir, simplemente su puntaje es este, ¿no? Y esto significa esto, ¿no? Su consumo de riesgo, ¿por qué? ¿No? Luego entregar un consejo, recomendación o información, le aconsejo que disminuya su riesgo, ¿sí? Esa disminución puede ser por la vía de reducir el consumo y también por otras vías, de hecho, ¿no? Cambiando el contexto del consumo, la situación en la cual uno consume, etcétera. Luego, evaluar la motivación y la preocupación de los consultantes. Esto también es muy importante, preguntarles si les interesa lo que les estamos diciendo, si les llama la atención, si tienen ganas de saber más, si quisieran hacer algo al respecto o no. Quiero insistir con esto, las personas no tienen que obligadamente querer hacer algo al respecto después de conversar 5 minutos con alguien
cuando les dolía la barriga, digamos, y alguien les preguntó por alcohol, digamos, ¿no? Bueno, cuando hay motivación, generar metas, determinar metas con el consultante, esas metas se negocian, ¿no? En la mayor parte de los casos son metas de cantidad de consumo, pero también eventualmente son metas de frecuencia del consumo, distribución del consumo o de realizar otras cosas alrededor del consumo. Y bueno, monitoreo o automonitoreo. Monitoreo es lo obvio, ¿no? Vamos a vernos un rato más y veamos cómo va esto, ¿no? Pero el monitoreo no siempre se produce. Las intervenciones breves normalmente son una intervención de una sesión, por lo tanto lo que promovemos es el automonitoreo, ¿ya? Y para eso sirve desde un calendario hasta ¿sí? Mostrarle a la persona que debe ir viendo cómo va. Y este entonces es el lugar de la entrevista motivacional para nosotros, ¿no? O sea, la entrevista motivacional, como decimos, es la disposición general para el desarrollo de las intervenciones breves, que consisten en la entrega de información, en determinar metas, ¿sí? La entrevista motivacional, entonces, debe ser juzgada como una posición para afrontar la comunicación. Se puede definir como un estilo de comunicación en colaboración, orientado a metas, que presta atención particular al discurso del cambio de las personas y está diseñada para fortalecer la motivación personal, el compromiso con una meta específica, por medio de la exploración de las propias razones para el cambio de la persona dentro de una atmósfera de aceptación y compasión. Esta es una súper buena definición, pienso, porque contiene más o menos todos los elementos que uno quisiera decir en un resumen sobre entrevista motivacional. Deberíamos considerar, sin embargo, si bien hay mucha información de la entrevista motivacional, que si bien se emparenta con el modelo transteórico del cambio de Prochaska y Clemente, muy conocido por todos nosotros que trabajamos en alcohol y drogas, si bien tiene relación con el modelo de terapia centrado en la persona de Carl Rogers, etcétera, insisto en que deberíamos considerarlo como una posesión para afrontar la comunicación, más que como un modelo teórico o como una técnica propiamente tal. En el espíritu de la entrevista motivacional hay una relación de compañerismo, ¿no? De colaboración sobre confrontación, ¿no? De cooperación y apoyo sobre coerción, ¿no? Hay una relación de aceptación por la persona, una posición empática sobre lo que a las personas les pasa y su situación de vida. El refuerzo de la autonomía es muy importante, la capacidad de autodirección de las personas no están obligadas a cambiar, ¿sí? Pueden querer hacerlo, reconocimiento también de las fortalezas que las personas tienen, en fin, compasión, ¿no? Trabajar por el bienestar de los consultantes y yo diría en términos técnicos quizás lo más importante, evocación, que lo que queremos hacer es sacar de las personas la respuesta al problema que los aqueja, digamos, y por lo tanto construir una motivación o reconocer una motivación a partir de lo que las personas les ocurre, piensan, sienten, le ha pasado en su vida, ¿no? Como ellos ven el problema y no como nosotros los vemos. No hay una prescripción entonces en la entrevista motivacional. Dentro de los procesos que se definen para la entrevista motivacional, bueno, uno es comprometer, es un proceso que se trabaja a través de una relación empática y de acercamiento y apoyo con las personas. Focalizar, ¿sí? La entrevista motivacional está centrada en metas, orientada a metas, pero esas metas, insistir que no deben ser prescritas, no deben ser trabajadas por las personas. Las personas muchas veces no tienen motivación para querer cambiar su consumo. Es necesario conocer eso, reconocer eso y también reivindicarlo. Las personas nos vienen a ver o no nos vienen a ver y venían por otra cosa, les hablamos del consumo de alcohol, vimos que había un consumo de riesgo, les dijimos algo que no sabían y es posible que no quieran, ¿sí? Hacer algo al respecto más todavía. Evocar, ¿no? El trabajo de evocación probablemente el que más ha sido desarrollado técnicamente por la entrevista motivacional. Les invito a hablar, a revisar sobre eso. Hay técnicas para eso, pero la atención al discurso de los consultantes es muy importante. Entonces, cuando hay discursos preparatorios para el cambio, tenemos frases como sí, tal vez yo pudiera o quizás yo tendría que, ¿no? No son taxativas, pero nos muestran que las personas estarían más o menos abiertas a hacer algo eventualmente, por ejemplo, ¿no? Y bueno, planificar. La planificación debe ser una negociación del plan de cambio, así que los objetivos deben consensuarse. Es importante además que los objetivos sean realistas, colegas, eso es fundamental, porque nuestra obligación es también promover la posibilidad de que las personas tengan un éxito, digamos, ¿no? Eso quiere decir que si las personas toman 5 tragos en el día, en una misma ocasión, 5 tragos son 5 copas de vino, o 5 latas de cerveza, o 5 cuartos de licor, digamos, y eso se considera como consumo de riesgo, y nosotros consideramos que un consumo de menor riesgo podría ser 2, ¿sí? Quizás teóricamente quisiéramos invitar a la persona a bajar de 5 a 2 tragos,
pero es posible que para esa persona sea una meta demasiado alta. Y si ponemos 2 tragos de meta o un trago de meta o no beber en absoluto de meta, exponemos a las personas a un fracaso, ¿sí? En su intento legítimo y genuino. Y si exponemos a las personas a un fracaso, fracasa el intento, fracasa la persona, fracasamos nosotros como recomendadores y todo sale mal. De manera que nosotros recomendaríamos hacer una planificación sucesiva, ¿no? Aproximarnos a, a un ideal, ¿ya? Y propiciar logros, ¿sí? Bueno, hay distintos modelos de la posesión. Está la estrategia OARS, por sus siglas en inglés. También los invito a mirarlas, pero probablemente muchos de ustedes estén familiarizados con esto. Hacer preguntas abiertas sobre preguntas cerradas, ¿no? Reconocer fortalezas, pero también debilidades de las personas. Reconocer sobre todo lo que las personas traen y quieren, ¿no? Una posición de escucha activa y empática. Hacer reflejos es una técnica que sirve para mostrar empatía. Y resumen también es una técnica, ¿no? Cuando nosotros sintetizamos lo que las personas nos quiso decir, con lo cual les damos la posibilidad también de corregirnos, ¿no? De encontrarse, de reconocerse, etcétera, ¿ya? Eh, Colegas, sobre la entrevista motivacional hay mucho, ¿verdad? No puedo detallarlo en 15 minutos, hay entrenamientos de esto, hay mucha información. Los invito a mirar esa información. Entrenar es, por supuesto, la manera de aprender a hacer intervenciones, entrevista motivacional, también intervenciones breves, formarse, conversar con personas, con colegas de mayor experiencia. Todo eso va a ayudar, ¿ah? Recuerden que la entrevista motivacional es una posición de comunicación, por lo tanto, no es solamente para las intervenciones breves. Los invito a mirarlo. No obstante, recordar que la intervención debe seguir siendo breve, ¿ya? Y aquí les ofrezco para terminar algunos aprendizajes que nosotros hemos logrado y que son importantes recordar. La intervención breve está dirigida a personas que no buscan ayuda y son realizadas por no especialistas habitualmente. Lo que queremos hacer es ocupar la oportunidad de encontrarnos con alguien. El modelo de intervenciones breves debe ser una caja de herramientas flexible, ¿no? Plástica. Ustedes deben adaptarlo a sus funciones culturales, a sus formas de trabajo. Y más allá de los flujogramas, las herramientas, los puntajes, los instrumentos y todo lo que le he contado, todo esto no debe ser más que herramientas que permiten una conversación franca, honesta, realista, amable con una persona que nos consulta, ¿no? Encontrarnos con esa persona, entregarle una información nueva, es probablemente el fin de una intervención breve y todo esto nos puede ayudar a realizarlo. Los dejo invitados a vincularse a la página de Inebria, se pueden incorporar gratuitamente y eventualmente, si están interesados, acompañar las conferencias anuales de la red. Son interesantes y muchos de estos temas se desarrollan también, así que dejo sus links ahí. La conferencia de este año es en noviembre en Barcelona. Un abrazo a todas y todos, muchas gracias por la atención, muchas gracias Mario por la invitación. Bueno, muchas gracias, Pablo, por tu presentación. Un enfoque de terapeuta muy práctico para, con seguridad, muchos de los participantes a este evento, en el que se refuerza la manera práctica y útil en la cual se puede utilizar la entrevista motivacional. A continuación, le damos el saludo al profesor José Saposnik. Él es profesor de Ciencias de Salud Pública, director del Laboratorio de Políticas de Salud Pública, presidente emérito del Departamento de Salud Pública y director honorario fundador del Centro de Estudios de la Familia de la Universidad de Miami. Coordinador del nodo Alianza para la Red Nacional de Ensayos Clínicos para el Tratamiento de Abuso de Drogas del Instituto Nacional de Drogas de los Estados Unidos. El profesor Saposnik nos hablará de la terapia de intervención breve familiar, intervención psicoterapéutica de la cual es su creador. Tiene usted la palabra, doctor José. Muchas gracias, doctor Zapata, y muchas gracias a todos. Muy buenas tardes. Les voy a hablar hoy de terapia familiar breve y estratégica. En inglés se conoce como Brief Strategic Family Therapy, o por sus siglas en inglés, BSFT, que es como yo las voy a llamar. Es una terapia que tiene alrededor de 30 años de investigación, tanto en el desarrollo de modelos de tratamiento para adolescentes con uso de drogas, abuso de drogas, delincuencia, asociación con compañeros antisociales y todas las interacciones que eso conlleva. Es una terapia práctica y directiva
eh, basada en una serie de estudios, no solo sobre la eficacia, pero también sobre el interior clínico de la intervención. Y hoy les quiero hablar del interior clínico de la intervención, no de la evidencia en sí. También un aspecto importante es que esta es una terapia que no requiere que los miembros de las familias estén comprometidos con la terapia, sino que parte de la terapia es proveer a las familias las herramientas que necesitan para involucrarse en la terapia. El trabajo, la investigación y el desarrollo de intervenciones ha sido subvencionado por varios institutos nacionales de salud y por los Centros de Prevención y Tratamiento de Abuso de Sustancias en los Estados Unidos. Y en términos de conflicto de interés, la universidad es propietaria del BSFT. Yo soy el creador y ambos podríamos beneficiarnos de esta intervención. Eh, para comprender BSFT hay que reconocer que es una terapia. Las familias cambian porque el amor que está atrapado dentro de la ira se le permite florecer. Nuestro trabajo en BSFT es de transformar las interacciones familiares de la ira al amor, de lo negativo a lo positivo, de lo conflictivo a lo colaborativo y de lo habitual a lo proactivo. Ustedes que trabajan con adolescentes que son delincuentes, que abusan la droga, que tienen compañeros antisociales, saben que cuando estas familias llegan a tratamiento, hay muchísimo conflicto en la familia, muchísima negatividad, interacciones con afecto negativo. Y el propósito de la terapia es transformar y utilizar esa negatividad para definir los lazos de amor en la familia y usar eso para cambiar entonces la conducta de la familia. El contenido de lo que pelean las familias siempre está asociado con la negatividad y el conflicto. Y solo se puede cambiar cuando se enmarca en una forma constructiva y positiva, como es la preocupación, los lazos afectivos. Perdón. Entonces, por ejemplo, cuando un papá le dice a un adolescente, eres un desastre, eres un problema, eres un dolor de cabeza para nosotros, a veces quisiera que desaparecieras. Entonces, y eso es lo que oímos muchas veces cuando ya los padres están exasperados con la conducta de sus hijos. Y nosotros entonces enfocamos en un aspecto de la comunicación de ese papá con ese hijo. Señor, usted está muy angustiado por su hijo. Veo lo angustiado que está. Se preocupa muchísimo por él. Porque a usted le importa mucho cuál va a ser el futuro de su hijo. Y por lo general los padres dicen, claro que estoy preocupado. Bueno, y se preocupa. Usted no se preocupa por los otros muchachos en el vecindario que tienen problemas. Se preocupa por su hijo porque lo quiere y quiere lo mejor para él. Entonces estamos utilizando la negatividad, redefiniéndolo como un lazo de afecto, dentro del contexto del cual se le puede pedir al padre que le hable a su hijo sobre su preocupación y sus aspiraciones para su hijo, tratar de mantener la conversación en una forma positiva, de manera de que el hijo pueda oír y quiera participar en la conversación. Se abren
los canales de comunicación. BSFT es una terapia sistémica. Quiere decir que nos interesa cómo interactúan las familias y no el contenido, el tópico de la interacción. Eso es importante, pero si tratamos de cambiar de trabajar sobre los tópicos, las familias con conflicto pelean sobre docenas de tópicos, pero hay 4 a 6 interacciones problemáticas que hay que cambiar en una familia. O sea que es mucho más eficiente trabajar con interacciones que con el contenido de lo que las familias traen a la sesión de terapia. Y lo que pasa con los terapeutas, que por lo general los terapeutas tienden a enfocarse en el contenido de la familia, de lo que hablan y los muchos problemas que la familia enumera. Y cuando hacen eso no pueden ayudar a la familia, al igual que la familia no puede ayudarse a sí misma porque se abruma por sus muchos problemas de contenido. El terapeuta se pierde en todos los contenidos y, y se siente abrumado. Y es algo que se ve mucho cuando los terapeutas trabajan con familias que se sienten muy abrumados por el conflicto y tienen que poder salir de tomar perspectiva y ver cuáles son los patrones de interacciones de la familia, que son pocos. Entonces, en BSFT, nosotros permitimos que las familias resuelvan sus propios problemas de lo que van a pelear, sobre lo que van a pelear. Y nosotros como terapeutas nos enfocamos en ayudarlos a mejorar cómo interactúan, cómo resuelven sus problemas. Cuando, por ejemplo, unos padres, la mamá dice, bueno, tu hijo está así porque tú siempre estás tomando, llegas tarde a la casa. Y el tópico de conversación es que el papá no está ahí con el hijo y la mamá quisiera que estuviera más. Pero si el papá lo que hace es cambiar el tópico de conversación y la ataca a la mamá, tú no has sido buena madre, por eso que están así. Entonces nunca llegan a resolver la diferencia de opinión de que quisieran que el padre estuviera más involucrado. Y entonces el enfocarse en ayudar a la familia a que se enfoque, prioritice un contenido del cual puedan hablar y llegar a resolverlo. Es muy importante. Entonces, no lo vamos a ayudar con el contenido, pero le vamos a ayudar a que conversen sobre ese contenido en tal forma que pueden llegar a un acuerdo. Un aspecto importantísimo de BSFT es que la terapia está organizada completamente sobre el diagnóstico. Se diagnostica los patrones de interacciones, como el que yo dije que el papá era negativo con el adolescente y hay que transformar eso, como la mamá y el papá que no pueden enfocarse en un tópico para poder resolver su diferencia de opinión. Entonces, diagnosticamos esos problemas de interacción y identificamos cuáles de esos problemas de interacción están relacionados a los síntomas que presenta la familia. Y esos son los que tratamos. O sea que es un número reducido de patrones de interacción, los cuales hay que cambiar. Porque esta es una sesión sobre terapia breve, quería puntualizar características que contribuyen a la brevedad de esta terapia. Primero, como ya había dicho,
nos enfocamos en diagnosticar solamente los patrones de interacción en lugar del contenido, que son muchos. Y segundo, planificamos las sesiones para focalizarnos en cambiar esos problemas de interacción que fueron diagnosticados y principalmente esos que están relacionados al problema presentado. O sea que es un número reducido de patrones de interacción. Por ejemplo, si los padres no se apoyan, voy a decir padres o figuras padres, porque a veces es un papá y una mamá, por lo general, y un novio que vive con la mamá y con la familia y está involucrado en la crianza de los hijos, vamos a decir, o una mamá y una abuela. Y cuando las figuras de autoridad no colaboran en la crianza, eso crea la oportunidad para que los adolescentes se rebelen y, vamos a decirlo en tal manera, que hagan lo que les dé la gana, porque no hay una unidad de autoridad en la familia. Entonces nos concentramos en esas interacciones específicamente relacionadas al problema presentado. Y también somos muy prácticos. Quiere decir que elegimos un aspecto particular de la realidad que provoque más fácilmente un cambio de comportamiento. Por ejemplo, en el caso del papá que le dice al muchacho, eres un desastre, podíamos haber elegido enfocarnos en que el muchacho es un desastre, en la negatividad del papá, pero elegimos un aspecto de la realidad, los lazos afectivos que el papá tiene sobre el hijo, hacia el hijo, porque eso es lo que nos va a llevar nos va a facilitar crear una comunicación que va a cambiar los patrones de interacción. O sea que una terapia muy práctica en cómo enmarcamos la realidad de la familia para lograr cambio. Y finalmente, una tercera característica que hace BSFT sea breve es que establecemos un sistema terapéutico en que la familia acepta al terapeuta como líder. Vamos a hablar un poco de eso. La familia es un sistema que los miembros de la familia son interdependientes unos de otros, que es la definición de sistema, y para que el terapeuta pueda entrar en ese sistema, tiene que ganarse la colaboración de cada uno de sus miembros. Para hacer eso, el terapeuta tiene que buscar algo que cada uno de los miembros quiera de la terapia que le pueda ofrecer, que le va a dar. Si el terapeuta habla con el adolescente, donde el papá siempre le dice que es un desastre, y dice, tu papá siempre te está echando problemas encima, yo sé que no te gusta que te pelees así, yo te voy a ayudar con eso, para que no te pelee tanto. Y a cada uno de los miembros de la familia le ofrece algo que la terapia le pueda dar. De esa manera, los miembros de la familia permiten que el terapeuta se convierta en su líder de un sistema nuevo que incluye ahora al terapeuta. Y trabajando de dentro de ese sistema terapéutico, no de afuera de la familia, sino dentro del sistema terapéutico, la familia tiene, is more likely que acepte las intervenciones del terapeuta. Por lo tanto, lo que hace que BSFT sea breve es constantemente, a través de toda la terapia, estamos enfocados en qué lo va a hacer breve.
focalizarnos en las interacciones, no el contenido, centrarnos en las interacciones que están vinculadas al problema que se presenta, planificar sesiones para no perderse en las sesiones, para enfocarse en cambiar estas interacciones que han sido diagnosticadas, ser prácticos en que elegimos para enfocarnos en un aspecto de la interacción que nos lleve al cambio de interacciones y establecemos un sistema terapéutico eficaz. ¿Qué hace que los cambios de BSF duren más allá de la terapia? El tratamiento, BSFT como tratamiento, está integrado a la familia diaria del joven y de su contexto. Quiere decir, cuando cambiamos las interacciones en la familia se convierte en el ambiente terapéutico que logra cambiar los síntomas de ese adolescente. Y ese ambiente terapéutico persiste más allá de la terapia. Y se trabaja mucho para asegurarnos que cada vez que trabajamos un cambio en interacciones, haya sostenibilidad de esos cambios a través del tiempo. También quisiera mencionar que BSFT está basado en procesos transculturales. Se aplica a muchas culturas, porque en todas las culturas hay familias. Quien funciona en el rol de una familia puede diferir de cultura a cultura, pero siempre hay algo que se llama la familia. El papel de la familia siempre es de apoyar a sus miembros. Los miembros de la familia, las personas que funcionan en los roles familiares, tienden a desarrollar interdependencia entre sí, se convierten en sistemas. Y esa interdependencia entre los miembros de la familia se manifiesta en patrones de interacción que podemos diagnosticar y cambiar. Aquí, desde el punto de vista cultural, hay algo muy importante que discutir, que es que a veces un aspecto que no funciona bien en la familia es apoyado por la cultura. Yo una vez trabajé en una comunidad en que todos los hombres en esa comunidad abusaban a las mujeres. Y cuando las mujeres venían a tratamiento estaban deprimidas. Era el síntoma del sistema era que la esposa estaba deprimida y el patrón de interacción era que eran abusadas por sus esposos. Bueno, eso puede ser parte de la cultura de ese pueblo, pero es un aspecto que hay que cambiar dentro de la familia para remover el síntoma de depresión de la esposa. O sea que hay veces que algo es cultural, pero hay que cambiarlo. Igualmente, vemos muy a menudo el caso de los latinoamericanos que vienen de familias más tradicionales, de comunidades rurales, vienen a un lugar como los Estados Unidos, que es muy individualista. Los muchachos se rebelan cuando los padres tienden a tratar de controlarlos y hay que ayudar, aunque controlar a los muchachos era algo cultural dentro de aquella cultura de que ellos vienen, hay que ayudar a los padres a que cambien y desarrollen habilidades de manejar y negociar con sus hijos, porque eso es lo que les va a funcionar en este contexto americano. ¿Cuáles son los objetivos de BSFT? Eliminar el problema que se presenta o reducirlos hasta que ya no sea un problema. Puede ser el uso de la droga. A veces no se puede eliminar completamente en algunos contextos, pero se puede reducir al nivel de que el adolescente pueda funcionar en todos sus roles efectivamente y no se asocie con
con otros jóvenes antisociales, desarrollar las habilidades necesarias para que la familia pueda manejarse a sí misma y corregir aquellos patrones de interacciones problemáticos, reducir la negatividad crónica, aumentar el sentido de pertenencia y cohesión de los miembros de la familia, mejorar la capacidad de los miembros de la familia para cooperar en la crianza de los hijos y en otros aspectos de la vida familiar. ¿Quiénes componen la familia cuando hablamos de la familia en BSFD? Nosotros definimos la familia funcionalmente porque dependiendo de la cultura hay diferentes personas que funcionan en esos roles, pero todas esas personas que tienen interacción regular con el individuo de la familia que tiene el problema, el paciente identificado, todas esas personas que funcionan en roles familiares y tienen contacto regular con el individuo que es el paciente identificado, nosotros definimos como parte de la familia que tiene que estar en terapia. Finalmente, quiero hablar de involucrar a la familia completa. En muchas terapias se habla de la familia responsable, el paciente es responsable de venir a terapia. La familia es responsable de involucrarse en la terapia. Pero en BSFT, esa responsabilidad se la damos al terapeuta, no a la familia. Porque una gran parte de las familias con muchachos que son problemas tienen miembros de la familia que no quieren estar en terapia y la familia no tiene el conocimiento o la habilidad de traerlos a terapia. O sea que si les pedimos a ellos que traigan al hermano mayor, a la abuela o el papá que no quiere venir, ya no pueden, no lo pueden hacer en su vida diaria, no lo van a poder hacer cuando nosotros lo pedimos. Por lo tanto, nosotros como terapeutas tenemos que involucrarlo. De tal manera que la falta de inclinación de la familia a entrar en terapia, nosotros vemos como un aspecto de todo sistema familiar que se protege a sí mismo. Es una característica saludable de las familias, que los sistemas se protegen a sí mismos. Pero en este caso están protegiendo un sistema que es problemático y tenemos que manejarnos de tal manera que podamos llegarle a esos individuos que no quieren involucrarse e involucrarlos nosotros como terapeutas directamente. Por lo tanto, BSFT no depende de las habilidades de las familias para entrar en terapia, sino que proporciona estrategias a los terapeutas y a las familias de participación efectiva para llevar las familias a la terapia. Y lo que hemos encontrado en un número de investigaciones que hemos hecho sobre involucrar a las familias es cuando cambiamos nuestro comportamiento como terapeutas y logramos involucrar a todos los miembros de la familia. Muchas gracias. Para acá, si nos desean contactar, buenas tardes. Muchas gracias, profesor José, por su exposición. Fabulosos mensajes, especialmente de la importancia de la reconstrucción del funcionamiento familiar. Vale destacar que el doctor José solamente habló del tema de drogas o del problema de drogas solamente en una de sus diapositivas, porque efectivamente el enfoque de esta terapia tiene como base de que el problema del consumo de drogas, el problema del consumo de alcohol es una consecuencia de la falta de protección que puede haber en esos lazos familiares que se convierten en protectores para el consumo de sustancias y para muchas otras acciones de delincuencia y otras actividades
para las cuales pueden ser protegidos los jóvenes con unas familias fortalecidas. Gracias, profesor José. A continuación le damos la bienvenida a Ania Bus. Le pedimos a nuestros participantes y agradecemos su presencia. Sabemos que estamos cortos de tiempo, que nos hemos pasado el horario, pero realmente nuestra última presentación es bien importante. Ania es asesora de la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito en Viena, Austria, en la dependencia de tratamiento, rehabilitación y en la subdivisión de prevención de drogas y salud. Con amplia experiencia y reconocida experiencia desarrollando y apoyando en el mundo estrategias de intervención para la prevención y el tratamiento de drogas. Su tema de hoy es StreetNet Familia, su aplicación como proyecto en las Américas. Tienes la palabra, Ania. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, tanto es un placer estar aquí con todos ustedes y siempre un honor de aprender de expertos como las estamos aquí juntos en el seminario. Bueno, y después de José es la verdad mucho más fácil hablar de terapia familiar y les quiero presentar un modelo de terapia familiar o más que todo materiales de capacitación que son basados en elementos de terapia familiar que hemos desarrollado juntos con expertos que incluyeron José, por ejemplo. Y bueno, les voy a hablar un poco también de la aplicación de esa herramienta en las Américas. Bueno, eso es lo que voy a hablar, un poco la epidemiología, después un poco terapia familiar, pero más importante, TreatNet Familia y cómo se puede utilizarlo. Bueno, acerca de la epidemiología, no sé si ustedes saben, pero UNODC, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, publicamos cada año el reporte mundial de drogas. Y drogas se entiende aquí como sustancias bajo control internacional. Entonces, eso excluye alcohol y tabaco. Y la estimación que tenemos es que una de cada 17 personas o casi 300 millones de personas han utilizado una droga en el año 2021 y cannabis fue la sustancia más utilizada a nivel global. Y también estimamos que casi 40 millones de personas sufren de trastornos por consumo de drogas, pero solo una en cada 5 personas, y eso es peor en algunas regiones, tienen acceso a tratamiento de trastornos por el uso de drogas. La situación en adolescentes, normalmente sabemos de cuestionarios en escuelas, pero la estimación es que los adolescentes consuman como a nivel superior que la población general cannabis. Y eso también es verdad en la región de las Américas y especialmente algunos países adentro de la región. Acerca de tratamiento en las Américas, especialmente en América del Sur, ustedes cuentan con una población bien joven en tratamiento, donde más de la mitad de las personas en tratamiento tienen menos de 25 años. Entonces, eso también es importante para tomar en cuenta. Y tenemos como mandatos internacionales, incluso de la Comisión de Estupefacientes, acerca de tratamiento de niños y adolescentes y sus problemas con consumo de drogas. Esa resolución 58.2 también está hablando de la importancia de familias en tratamiento y recuperación de los niños y los jóvenes. Entonces, epidemiología, mandatos políticos y también empezando como con herramientas que existen. Quiero, bueno, es más avisarles de nuevo y espero que ya conocen como los estándares internacionales de prevención del uso de drogas que hemos desarrollado juntos UNODC con la OMS y también, y ahora tenemos una traducción oficial a español, las normas internacionales para el tratamiento de trastornos por consumo de drogas. Y esas dos publicaciones son como un resumen de la evidencia que funciona en prevención y que funciona en tratamiento. Bueno, y entonces, ¿cómo es la terapia familiar adentro de esa situación?
y adentro como de las herramientas que tenemos. Creo que de José ya hemos escuchado un poco que como hay factores de riesgos en adolescentes que tenemos como tal por el uso de sustancia y otros comportamientos problemáticos. Por ejemplo, aquí se puede ver que como la vulnerabilidad, si hay problemas en la familia, es asociado también con consumo de sustancias, pero también como con otros problemas, por ejemplo, la delincuencia. Y claro que nosotros, como la Oficina de Naciones Unidas de la Droga y el Delito, nos interesa mucho si hay algunas intervenciones que pueden como tener una influencia positiva o un impacto positivo también al consumo de sustancias y a problemas como delincuencia. Y bueno, en terapia familiar y hay modelos como el Brief Strategic Family Therapy y otros. Y estos modelos han desarrollado la evidencia que terapia familiar es eficaz en la reducción del consumo de sustancias, pero también en reducir la delincuencia o el contacto con el sistema de justicia en adolescentes. Entonces, una intervención como muy importante en ese contexto. Y por eso también, como UNODC, juntos con la OMS, como hemos reconocido y recomendado terapia familiar para los trastornos, para la terapia por trastornos por consumo de drogas, por ejemplo, en las normas internacionales, pero también la OMS en la revisión de la evidencia en ese paquete de MHGAP, que también se implementa en la región en las Américas. Bueno, entonces les voy a hablar de TreatNet Familia, el paquete de capacitación que tenemos. Estos materiales son, como hemos dicho, sobre elementos de terapia familiar para el tratamiento de adolescentes con trastornos por consumo de drogas y otras sustancias, pero también estamos incluyendo adolescentes que están en contacto con el sistema de justicia penal o corren el riesgo de estarlo y, muy importante, sus familias, ¿no? Y entonces, TreatNet Familia como es un paquete que tiene por objetivo el desarrollo de competencias entre profesionales del sector sanitario, social, justicia, tal. Entonces, no es como, no nos quedamos mucho tiempo en la teoría, pero como la verdad es de desarrollar competencias. Y la teoría del cambio aquí es que si hay, José creo que nos habla también de eso, que como esas intervenciones basadas en la familia que pueden aumentar la cohesión familiar, entonces como tenemos la evidencia, si eso está hecho bien, ¿no? Que tenemos como menos violencia juvenil, menos trastornos por consumo de sustancias, drogas y al fin como el impacto a la sociedad que hay salud pública mejor y seguridad pública también mejor. Esas son fotos del tiempo cuando hemos desarrollado TreatNet Familia. Y si ustedes pueden verlo muy bien, también pueden ver que José fue uno de los miembros del grupo de expertos aquí en la sede de UNODC en Viena, con quienes hemos desarrollado juntos TreatNet Familia. Ellos fueron como muy, nos apoyaron mucho en compartir su conocimiento sobre terapia familiar. Hemos hecho algunos pilotajes más que todo en la región de Asia, pero sin embargo aquí pueden ver y después podemos compartir con ustedes el esquema de los materiales de entrenamiento de TreatNet Familia. Entonces habla un poco solo de fundamentos teóricos y todo eso, pero como el parte más importante es donde enseñamos como acerca de las fases del tratamiento y algunas intervenciones de terapia familiar. Por ejemplo, como las reformulaciones positivas, relacionales, como cambiando de perspectiva, preguntas relacionales y competencias de esa manera. Y entonces seguimos como el enfoque en desarrollo de competencias en profesionales de salud. Y la capacitación, normalmente cuando lo hacemos
como formación de formadores en personas que ya tienen experiencia trabajar con adolescentes. Toma 5 días de formación en situ, pero ya lo hemos hecho de manera virtual durante COVID, por ejemplo, también. Bueno, y no solo tenemos como algunos diapositivos, también como TreatNet Familia viene con instrucciones del entrenador, algunos materiales de evaluación, presentaciones de caso, vídeos, lecturas, juegos de rol, prácticas de habilidades, un manual de terapeuta y un paquete la verdad, completo de evaluación también. Y eso solo para darles una impresión, eso fueron sesiones de TreatNet Familia durante el pilotaje en Indonesia. Hemos trabajado, el objetivo fue tener 6 sesiones de 90 minutos hasta 2 horas. Y lo que pueden ver aquí es que muchas de las sesiones lo hemos ofrecido en las casas de las familias. Y eso apoyó mucho con apoyó mucho con la accesibilidad de tratamiento, que las familias no tenían, que a veces fue como difíciles por ellos no tenían que llegar al lugar del servicio, pero los terapeutas también llegaron como a las casas de las familias. Bueno, y como hemos dicho, 6 sesiones fueron como el objetivo y eso no les voy a explicar como en mucho detalle, pero lo que pueden ver es que tenemos como esas 6 sesiones bien estructuradas y también contamos con 5 o 7 fases de tratamiento y no necesariamente es que como la sesión 1 debe hacerse en fase 1, pero más o menos así pueden ver. Y también qué son las como intervenciones y objetivos que se puede implementar en cada de las sesiones. Entonces, bueno, esos son los resultados iniciales de TreatNet Familia. Una de las cosas fue que lo hemos implementado en situ en Asia como al principio de la pandemia. Entonces, la verdad fue que no todas las familias beneficiaron de 6 sesiones, algunos de ellos ya de menos sesiones. Pero lo que pudimos demostrar fue uno, como la viabilidad de la implementación en entornos y con recursos comunitarios y también después y durante la pandemia funcionó en un formato de capacitación en línea. Pero muy importante también que se puede demostrar la reducción del uso de sustancias, incluso alcohol, cigarrillos, marihuana, anfetaminas, y también como los adolescentes tenían menos amigos que consumían sustancias y participaban en menos conductas antisociales. Y otra cosa como muy importante, que hubo una disminución significativa de los problemas de salud mental. Y eso también fue importante. Y todo eso ya existe como en la literatura científica y ustedes pueden como revisarlo también. Entonces, basado en esos resultados positivos, hemos integrado TreatNet Familia en el paquete completo de TreatNet, que es el paquete de capacitación de UNODC, de tratamiento por trastornos del uso de drogas, que justo ahora hemos completamente traducido de nuevo también a español. Entonces está disponible en español y aquí con ese QR code pueden encontrarlo. Bueno, entonces solo algunas palabras de la implementación hasta ahora en América Latina y nos gustaría implementarlo mucho más también en las Américas. Entonces, hasta ahora en Colombia, Ecuador, Panamá y Perú hemos trabajado con TreatNet Familia, a veces en línea, formas virtual, pero en Colombia, por ejemplo, también directamente en el país y les voy a compartir algunos datos de la evaluación, decimos, de proceso, porque en las Américas hasta ahora no tenemos como estos datos de impacto. Entonces, en Colombia ellos entrenaron 33 formadores de TreatNet Familia
y han hecho como réplicas en 15 territorios del país hasta ahora. Y el impacto al menos de la capacitación fue que hubo como una mejoría significativa general frente a sus conocimientos, ¿no? Pero conocimiento siempre es una cosa y capacidad es la otra. Y también hubo como un impacto del entrenamiento en el nivel de conocimiento sobre aspectos de terapia familiar, especialmente como algo en el marco teórico, pero muy importante creo que también acerca de replanteamiento relacional positivo, por ejemplo, que fue algo nuevo en los participantes. Y bueno, hubo una satisfacción global con el entrenamiento de TreatNet Familia. Y, por ejemplo, como muchos de los participantes han dicho que la capacitación mejoró sus habilidades en esta área temática. Y eso es al fin que queremos, no solo conocimiento, pero también habilidades de utilizarlo en su trabajo de cada día. Bueno, y una cosa acerca de esta sesión en que estamos ahora, intervenciones breves. Sin embargo, los formadores que hemos formado han dicho que una de las dificultades potenciales es tiempo, ¿no? Bueno, entonces es donde estamos hasta ahora en Colombia, con 33 formadores. Ellos han hecho réplicas y hasta ahora han entrenado más que 500 personas en el país, en casi todas las regiones. Con eso, muchísimas gracias. Si ustedes tienen interés en TreatNet Familia o tienen interés en implementarlo en su país, está todo disponible en inglés, creo que en francés, en español hasta ahora. Y hay un pequeño vídeo también que pueden ver aquí después del seminario de hoy sobre TreatNet Familia. Y con eso, muchísimas gracias por su atención, otra vez por la invitación y Mario, a ti, muchas gracias. Muchas gracias, Ania, por tu presentación. Nos has hecho un resumen muy importante de la epidemiología, de la situación en drogas de las Américas, de la terapia familiar, de los instrumentos disponibles y has respondido algunas preguntas que nos han hecho por el chat algunos de nuestros asistentes con relación a las posibilidades de entrenamiento en el tema. A nuestros ponentes, muchísimas gracias por su disposición en el día de hoy, por entregarnos estos mensajes. Igualmente a los asistentes que se han mantenido por encima de 500 durante toda la sesión, les agradecemos la presencia. En nombre de la Organización Panamericana de la Salud, queremos igualmente invitarlos a la serie de webinar en salud mental que inician el día de mañana y otros que realizaremos en el tema de drogas. Estén muy pendientes de nuestros vínculos en la página web, en donde podrán informarse sobre el tema. De nuevo, gracias y nos vemos en las próximas sesiones de trabajo. Muchísimas gracias. Buena tarde. Muchas gracias. Gracias, cuídense. Saludos a todos desde México.